Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy con un muy rápido resumen de lo que hemos visto hasta ahorita de el tema de estática, de equilibrio de cuerpo estático, perdón, de equilibrio de cuerpo rígido, específicamente del equilibrio estático, es decir, cuando un cuerpo está sin movimiento. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir nuevamente la presentación que hemos estado trabajando desde el día de ayer, me parece. No, sí, desde ayer, porque el viernes no tuvimos sesión. Entonces, ayer veíamos, muchachos, que el tema que vamos a abordar en estos días se llama estática. Es una parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio. Y algunos de esos casos están ejemplificados en estas imágenes y también en estas que tenemos a continuación. Decíamos que esta estática estudia equilibrio en cuerpos y ese equilibrio puede ser estático o dinámico. Y nos va a interesar específicamente el equilibrio estático en esta parte del curso. Es con lo que vamos a trabajar. Vamos a ver en estas diferentes representaciones, figuras que estamos aquí, estas imágenes que tenemos alrededor. Vamos a ver cómo es o qué se debe de cumplir para que estos cuerpos estén en equilibrio estático, es decir, que no se desplacen. Eso es lo que nos interesa ahora. Y bueno, veíamos que para eso tuvimos que definir algunas cuestiones, algunos conceptos básicos, por ejemplo, el concepto de partícula. Y decíamos que, de acuerdo con este concepto, que es un cuerpo que no tiene, cuyas dimensiones son despreciables, decíamos que vamos a considerar en la física cualquier cuerpo finalmente como una partícula, es decir, podemos sustituir el cuerpo, tenga la forma o el tamaño que sea, por una partícula, por un punto en el espacio en donde podemos pues ver los efectos de las fuerzas y de todo lo que ocurre sobre él, sin necesidad de considerar su tamaño o su forma, considerarlo como una partícula, como algo que no tiene dimensiones apreciables. Y también en física, para el estudio de los fenómenos, vamos a considerar que todos los cuerpos son rígidos, es decir, que no se deforman cuando les aplicamos una fuerza. Aunque en la realidad es que siempre todo cuerpo que aplicamos una fuerza tiene una cierta deformación. Y también vimos este principio que es muy importante e interesante, el principio de transmisibilidad, que nos dice que nosotros podemos cambiar el punto de apoyo de una fuerza siempre que se mantenga sobre la misma línea de acción y su efecto va a ser el mismo. Es decir, mientras no cambiemos esta fuerza, no la dirijamos en otra dirección, podemos aplicarla en cualquier punto siempre que esté sobre esta línea de acción, es decir, sobre esta línea punteada que me da la línea de acción de este vector.
Y independientemente de eso, de la dirección que tenga esa línea, pues podemos poner la fuerza en cualquier punto y va a tener el mismo efecto. Eso me dice el principio de transmisibilidad. Y en la siguiente lámina, muchachos, teníamos ya la definición del peso de los cuerpos, que decíamos que es una fuerza que atrae los objetos o todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por esta razón, siempre al peso se le considera una fuerza negativa. Y esta fuerza negativa, que es el peso, resulta de la atracción de la gravedad de los cuerpos hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad. Y esa gravedad pues, es propiamente una aceleración, es una representación del campo gravitatorio de la Tierra que atrae los cuerpos hacia el centro, hacia su centro, que representamos con esa letra G. Tal suerte que si nosotros necesitamos calcular el peso de un cuerpo, lo que hacemos es multiplicar su masa, es decir, la cantidad de materia que tiene, por esa aceleración de la gravedad, y podemos obtener ese peso, esa fuerza que es el peso, en los diferentes sistemas de unidades. Dependiendo del sistema de unidades que usemos, pues será el valor de esa aceleración de la gravedad G. Por ejemplo, para el sistema internacional vale 9.8 metros por segundo cuadrado, para el CGS 980 centímetros por segundo cuadrado, y para el sistema inglés 32.2 pies. Bueno, nosotros calculamos la masa el peso de cualquier cuerpo al hacer el producto de su masa por la gravedad. Obtenemos unidades de fuerza en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, en el sistema MKS o internacional, tenemos una unidad que se llama Newton, que resulta del producto de la unidad de masa, es kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que son metros por segundo cuadrado. Y eso es un Newton. Lo mismo ocurre con la unidad de fuerza en el sistema inglés, bueno, en el sistema CGS, que es la DINA. Resulta de multiplicar la masa en gramos por la aceleración en centímetros por segundo cuadrado. Y así sucesivamente hicimos el cálculo de diferentes pesos en diferentes sistemas de unidades. Y encontramos, para uno de esos casos, encontramos el peso en dos sistemas, de tal suerte que pudimos establecer la, ¿cómo se llama? La equivalencia entre las dos unidades de fuerza, que es el Newton y la DINA. Y vimos que aquí está resaltada la equivalencia, es que un Newton es 10 a la 5 dinas, es decir, son 100,000 dinas. Y una dina es al contrario, 10 a la menos 5 newtons. Es decir, para pasar de newtons a dinas tengo que multiplicar por 100,000. Para pasar de dinas a newtons tengo que dividir entre 100,000, perdón. Es decir, multiplicar por 10 a la menos 5 o dividir entre 10 a la 5, que es dividir entre 100,000. Y de esa manera podemos pues, hacer la conversión entre unidades de fuerza en el sistema CGS y en el sistema internacional. Y finalmente vimos aquí que había dos fuerzas importantes y que vamos a estar usando, que son el peso y la fuerza normal. El peso pues es el que produce nuevamente, decíamos, la atracción de la gravedad que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, que siempre va a tener esta dirección, y la normal, que es cuando tenemos un cuerpo sobre una superficie, esta superficie va a reaccionar aplicándole una fuerza a ese cuerpo que va a compensar el peso y normalmente va a mantenerlo en esa superficie, o sea, va a ser contrario al peso y en la mayoría de las ocasiones va a ser del mismo tamaño que el peso para compensar ese peso y mantener este cuerpo sobre la superficie. Hasta ahí no estuvimos dentro de más cosas porque vimos la forma en que trazamos un diagrama de cuerpo libre. Dependiendo de las fuerzas que están aplicadas en él, tenemos de hecho que trazar un diagrama de cuerpo libre para cada caso. Pueden ser muy similares o pueden ser diferentes dependiendo de la condición. Y bueno, rápidamente decíamos que simplemente el diagrama de cuerpo libre es trazar un sistema de ejes cartesianos y en él representar todas las fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo. Y si esas fuerzas estuvieran
inclinada sobre los ejes, tenemos que encontrar también sus componentes en los dos ejes, porque eso lo vamos a requerir más adelante cuando resolvamos problemas que impliquen fuerzas que estén fuera de los ejes X y Y. Entonces, esto es un auxiliar para resolver cualquier problema más adelante. Lo vamos a estar utilizando, estos diagramas de cuerpo libre. De hecho, ya lo usamos en este primer ejercicio, en donde estábamos revisando notando que lo que vamos a estudiar ahora se llama el equilibrio del cuerpo rígido, y eso, para que un cuerpo esté en equilibrio, debe de cumplir dos condiciones. Debe de estar en equilibrio de rotación, es decir, no debe de girar o debe de girar a una velocidad angular constante, y debe tener un equilibrio de traslación, es decir, no se debe desplazar o debe desplazarse a una velocidad constante. La segunda parte no lo vamos a ver en este curso. Nos vamos a centrar en esta parte del curso, en el punto en que no se desplaza este cuerpo, es decir, que se mantiene estático en una posición. Para eso se debe de cumplir esto que está indicado en esta ecuación más abajo del equilibrio de traslación, que me dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Y como esas fuerzas, o todas las fuerzas, pueden ser aplicadas en las direcciones de los ejes cartesianos X y Y, entonces podemos descomponer esta condición en dos partes principales, que por un lado, la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0, por otro lado, la suma de fuerzas en Y también debe ser igual a 0. Si esas dos cosas se cumplen, entonces se cumple lo que se llama la primera condición de equilibrio, y entonces podemos asegurar que este cuerpo no se desplaza, es decir, se mantiene estático en esa posición. Entonces hay que recordar que esta es la condición que debemos de poner siempre para asegurar que este cuerpo no se desplaza, y de ahí vamos a desprender la solución del problema. Hicimos este ejercicio de un coche de juguete de 5 kilogramos de masa que estaba colgado de una cuerda, y determinamos, a partir de aplicar esta primera condición de equilibrio, vimos que en el eje X no hay ninguna fuerza, entonces no hay nada que hacer en el eje X, pero en el eje Y había dos fuerzas, que eran la tensión y el peso, y entonces, mediante un despeje sencillo y una sustitución de los valores, pudimos encontrar la tensión que ejerce esta cuerda para mantener este carrito en esa posición, estático en esa posición, que no se vaya hacia arriba o hacia abajo, que se mantenga en esa posición, no se desplace. Lo único que nos restaría aquí, muchachos, es recordar que estas fuerzas, tanto el peso como la tensión, son vectores, y entonces las podemos escribir como tales. Aquí encontramos que la tensión es de 49 kilogramos metros por segundo o newton. Entonces esta tensión la podemos escribir en forma de un vector, indicando su magnitud y su dirección. ¿A qué va a ser igual entonces esta tensión en forma de vector? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuánto vale? ¿Muchachos? 49 kilogramos metros por segundo cuadrado. Ajá, 49 kilogramos metros por segundo cuadrado, 49 newtons directamente. ¿Y qué dirección tiene esa fuerza que es la tensión? En forma de un ángulo. ¿A 90 grados? 90 grados. A 90 grados, muy bien. Está verticalmente hacia arriba a 90 grados. Y el peso también es un vector, es una fuerza. Como es una fuerza, pues también es un vector, es una cantidad vectorial. También la podemos expresar en forma polar. ¿Cuánto será el peso? ¿Cuánto vale el peso? 5 kilogramos. Esa es su masa, el peso. Se tiene que multiplicar, ¿no? Ajá. De hecho, aquí ya lo tenemos, mira. Dice que la tensión es exactamente igual al peso. 49. También son 49 newtons. Lo que cambia es la dirección. ¿Cuál es la dirección del peso? 270. 270 grados. 270 grados. Muy bien, entonces esas son mis Sí. fuerzas ya indicadas en forma de vector. Mi fuerza del peso, mi fuerza de la tensión. ¿Tienen el mismo valor? Sí, efectivamente, porque se equilibran. Una está a 90 grados, es decir, jala hacia arriba,
la otra está a 270 grados, es decir, jala hacia abajo, pero al final se compensan y se eliminan o se anulan, como lo queramos ver, porque resulta que este cuerpo está estático, no se desplaza. Pero es una condición importante de estudiar, que vamos a seguir ejemplificando más adelante. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. No, profe. ¿No? No, profe. Vale, entonces ya habíamos trabajado aquí un ejercicio también con las auxiliares que tengo aquí, a Rosetta y a Bu. Igual hicimos propiamente es el mismo ejercicio que en el caso anterior. En este caso calculamos el peso de Bu, calculamos la tensión en la cuerda, y llegamos al punto que determinamos que la tensión de la cuerda era 4.9 newtons. Pues lo único que restaría aquí también sería lo mismo, expresar tanto el peso de Bu como la tensión en forma de vector. ¿Cuánto sería el peso de Bu expresado en vector, en forma de vector? ¿A qué sería igual? A 4.9 newtons con un ángulo de Ajá, 270. 170 grados. muy bien, 270 grados, sí. Porque va hacia abajo, vertical hacia abajo. Esos son 270 grados. Y entonces la tensión, ¿cuánto sería? Expresado en forma de vector. 4.9 newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien, 4.9 newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien, perfecto. Entonces esos son mis dos valores de las fuerzas expresados en forma vectorial, en forma de vector. Esto es lo único que me faltaba para redondear este ejercicio. Y entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio más, pues ya con otras condiciones, pero vamos a ver que la forma de solucionarlo es prácticamente la misma. Hay que hacer estas condiciones que tenemos aquí. Antes de pasar al ejercicio, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? No, maestro. Bueno. Entonces vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio este es el caso. Resulta que ahora tenemos a Bu colgada de una cuerda, pero por una parte la cuerda la está sosteniendo Rosetta, y por otra parte está esta cuerda, o hay otra cuerda que la está sosteniendo de la punta de la Torre Eiffel, y Bu está ahí colgando en el vacío, pero está estática. O sea, no se mueve, no se mueve en ninguna dirección, está ahí estática en ese punto. Entonces vamos a suponer varias cosas para empezar a resolver esto. Vamos a suponer que Bu pues es una niña pequeña. Antes le consideramos una masa muy pequeña solamente para utilizar otro sistema de unidades, pero vamos a suponer, díganme ustedes, muchachos, ¿cuánta masa consideramos que tiene Bu? Es una niña pequeña, es una caricatura propiamente, pero ¿cuánta masa consideramos que pueda tener Bu si es una niña? 20 pequeña? kilogramos. 20 kilogramos, me parece perfecto. Bueno, 20 kilogramos es su masa. Y entonces, vamos a ver qué se tiene que cumplir para que Bu se mantenga en esa condición. Porque lo primero que preguntaría es, ¿cuántas fuerzas están aplicadas en este caso sobre Bu, que es el objeto de estudio? ¿Cuántas fuerzas hay aquí? 2. 2. ¿Nada más dos? 3. 3. 3 en la... 3. ¿Cuáles serían? 3. Sería el peso de Bu, la tensión de esta Rosetta y la de la Torre Eiffel. Así es, muy bien. El peso de Bu, esa es una. A Bu siempre le va a traer la tierra hacia abajo. Su peso va a ser ese. Aquí Rosetta la va a estar sosteniendo con una cuerda, entonces aquí Rosetta va a mantener tensa esta cuerda. Efectivamente vamos a llamarle la tensión simplemente, o la tensión que ejerce Rosetta. Y bueno, vamos a llamarle la tensión de Rosetta para diferenciarla. Esa es la tensión de Rosetta. Y acá hay otra fuerza que ejerce la Torre Eiffel. La pregunta es, ¿hacia dónde apuntará esta fuerza para que Bu se mantenga en esa posición?
la de este cable negro. Al eje de las X negativa, ¿no? Ajá, muy bien, sería en esta dirección. Tendría que apuntar en esta dirección, tendría que jalar, digamos, hacia la torre para que el bus se mantenga ahí, porque si lo hace en la dirección contraria, pues entonces estaría cayendo la torre por efecto de Bu. Y más bien la torre está sosteniendo a Bu. Entonces se está aplicando aquí una tensión, vamos a llamar la tensión de la torre, para diferenciarlas. Y entonces resulta que tengo aquí 3 fuerzas aplicadas sobre Bu que la mantienen estática, ahí en esa posición. Y vamos a ver cómo podemos determinar estas dos tensiones. La que le aplica la Torre Eiffel mediante esa cuerda negra y la que le aplica a Rosetta, pues jalándola, batiendo sus alitas, ¿no? Entonces, vamos a suponer también que aquí la fuerza, la dirección que tiene la fuerza que aplica Rosetta, forma un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Eso es importante porque si no, pues nos va a costar, no es necesario para la resolución. Entonces, de aquí tenemos ya nuestro esquema del problema, muchachos. El punto es encontrar cuánto vale la tensión que aplica la torre y la tensión que aplica Rosetta, estas dos fuerzas para mantener a U en equilibrio, para mantener en esa posición y que no se caiga, que no se baja, que no se vaya hacia abajo, pero tampoco que se suba más, ni que se mueva a la derecha, ni que se mueva a la izquierda, que esté exactamente en ese punto detenida, que esté en equilibrio estático. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, ya después de que hicimos este esquema, es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Eso lo voy a hacer aquí. Trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y en él vamos a representar todas las fuerzas que están aplicadas sobre Bu. Pregunto, ¿hacia dónde está o dónde dibujo el peso de Bu, por ejemplo? ¿Hacia las Y negativas? Hacia la Y negativa, muy bien, del origen hacia abajo en el sentido negativo del eje Y. Muy bien, aquí tenemos el peso de Bu. Perfecto. Y luego, la tensión de Rosetta, ¿cómo la dibujo? ¿En dónde? ¿En qué cuadrante? ¿Dónde está? Hacia las Y X positivas. negativas. La tensión de Rosetta, bueno, empezamos con tensión de En el Rosetta. cuadrante 1. En el En el cuadrante 1. 1. Muy bien, en el cuadrante 1 a 45 grados, porque ahí tengo un ángulo marcado. Esta sería la tensión de Rosetta. Y esta tensión forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, que de hecho marcamos ahí. Aquí tengo 45 grados. Muy bien. Y ahora sí, finalmente, la tensión que ejerce la Torre Eiffel, ¿hacia dónde está aplicada? Hacia las En las X negativas. Es el X negativa, es decir, en esta dirección. Esta sería la tensión de la Torre Eiffel. Estaría aplicando con esa cuerda negra para mantener a U ahí. Entonces, pues ya está. Tenemos esas 3 fuerzas. ¿Qué me falta para seguir resolviendo? ¿Qué hacíamos cuando tenemos fuerzas que ya no coinciden con los ejes? ¿Qué tenemos que trazar también? ¿Se acuerdan ayer en el diagrama de cuerpo libre que hicimos, que no coincidían con los ejes? ¿Qué tenemos que hacer? Sus paralelas, ¿no? Ajá, tenemos que hacer sus paralelas. ¿Para qué? ¿Y para qué hacemos esas paralelas? ¿Qué nos permite hacer esas paralelas? ¿O qué hacemos? ¿Qué encontramos cuando trazamos esas paralelas? ¿Alguna idea? La distancia entre los vectores. Más o menos, pero ¿qué es esto? Que cuando yo trace esto, cuando proyecto este vector hacia los ejes, ¿qué es lo que hago? La ¿Trazar la condición de resultante? equilibrio Resultante. No, a ver, otra vez. es de traslación y es de la primera condición de equilibrio. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ahorita antes, para completar este diagrama de cuerpo libre me hace falta algo. Ya proyecté mi vector hacia los ejes. ¿Eso para qué me sirve? Para hallar una resultante. Para Ajá, sacar una resultante. Ajá, en este caso la resultante sería esta. Lo que hago cuando trazo estas es para encontrar las componentes. Los vectores que están sobre los ejes se llaman las componentes. La resultante sería esa TR, y estas que estoy trazando son las componentes de esa tensión.
Y entonces, esta que está sobre el eje X es la componente en X de esta tensión. ¿Cómo le llamo a esta componente en X de esa tensión? Es parte de esta tensión de Rosetta. ¿Cómo le llamo a esta que está en el eje X? TX. Llamémosle la tensión de Rosetta, pero en el eje X, ¿no? Y entonces, si así le llamamos a esta, ¿cómo le llamamos a esta que está verticalmente hacia arriba? TRY. XY. TRY, o sea, TRY, es la tensión de Rosetta, pero en el eje Y. Así. Es importante porque vamos a ver que cuando solucionemos, necesitamos todas las fuerzas que estén exactamente sobre los ejes. No nos sirven las fuerzas que están inclinadas, solamente las fuerzas que están sobre los ejes. Ahora sí, vamos a asegurar que queremos esto, que haya un equilibrio estático. O sea, necesitamos un equilibrio estático. Lo voy a abreviar porque me cuesta mucho trabajo escribir estas letras y luego me quedan muy feas. Bueno, estático. Y para eso, sí, lo que nos decían hace rato, para eso necesito ver que se cumpla la primera condición de equilibrio. Eso es lo que debo de considerar para que lograr un equilibrio estático es que se cumpla la primera condición de equilibrio. ¿Cómo expreso esa primera condición de equilibrio en forma matemática? Tensión menos el peso. Antes de eso todavía, ¿qué es la primera condición de equilibrio? ¿Cómo lo expreso matemáticamente esta primera condición de equilibrio? Me regreso un poquito. Equilibrio, fuerza igual a 0. Ajá. Eso dice que la suma de fuerzas, la primera condición de equilibrio la expreso así. La suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Eso es mi primera condición de equilibrio. La suma de fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, en este caso sobre V, debe ser igual a 0. Pero veo que hay fuerzas sobre V aplicadas en el eje X y en el eje Y. Entonces debo de separar esa condición en dos partes. Por una parte, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Pero también la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Y si esas dos cosas se cumplen, entonces voy a tener la seguridad de que V está estática en esa posición. Ya está. Entonces, la pregunta es ahora, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en X? Del diagrama de cuerpo libre, si lo observamos, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en X? El de la Torre Eiffel. Ajá, esa es una. ¿Cuál otra? Son dos. Dos, ¿cuál es la otra? La de Rosetta, del eje X. La de Rosetta en el eje X. Entonces, por conveniencia, aunque puede ser en cualquier forma, por conveniencia voy a escribir primero las positivas. ¿Cuál es la positiva? La de Rosetta. La de Rosetta. Entonces voy a escribir la tensión de Rosetta en el eje X, que es una de las que está en X, es positiva, la escribo primero. Y luego, ¿cuál es la negativa? La de Bu. La de la Torre La Eiffel. de la Torre Eiffel. La de la Torre Eiffel. Entonces, ¿por qué se va a la izquierda en el eje X? Menos la tensión de la torre. ¿Y hay alguna más? No. ¿La verdad? Son todas. Entonces, la suma de estas dos debe de ser igual a 0. Ahí con eso se estaría cumpliendo mi primera condición de equilibrio. Pero resulta que no sé cuánto vale la tensión de la torre. Pero tampoco sé cuánto vale la tensión de la componente en X. Pero esta sí todavía la puedo hacer un poquito, bueno, como que encontrar su valor. Muchachos, esta es la componente en X de esta tensión. ¿Cómo calculo la componente en X de cualquier vector? En este caso de la tensión de Rosetta. ¿A qué es igual esta componente en X? Esta TRX, ¿a qué es igual? Es la componente en X de ese vector, de esta fuerza que aplica Rosetta. ¿Se acuerdan cómo calculo la componente en X de un vector? O el coseno, ¿no? Sí, Ajá. Entonces, ¿cuál sería esta tensión de Rosetta en X? Sería, ¿qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan Coseno de cómo? 45 Ajá, pero ¿por qué lo voy a multiplicar ese coseno de 45? por los 20 kilogramos de la masa.
No, porque eso todavía no lo meto aquí. Aquí lo que tengo es la fuerza. esta ¿No tensión. sería por 0 porque pues no tenemos nada? No, sería por la magnitud de esta. Aunque no conozco todavía esa magnitud, voy a tener que encontrar su valor. Entonces, esta componente en X de esta TR, pues va a ser precisamente la magnitud que tenga esta TR, que no sabemos cuánto vale ahorita, por el coseno de 45 grados. Recuerden, esa es la definición de una componente en X de cualquier vector. Es la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X. ¿Sí se acuerdan de esto? Esto es en la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Eso es, por definición, la componente en X de un vector. ¿Ya se acuerdan un poquito? Entonces puedo sustituir esto por lo que corresponde, es decir, por la magnitud del vector por el coseno de 45. ¿Están de acuerdo que eso es la componente en X de ese vector de la tensión de Rosetta? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y el coseno de 45 es un valor, es un número que sí puedo calcular ahorita. ¿Cuánto vale el coseno de 45? 0.707. 0.707. Entonces sustituyo el coseno de 45 por su valor, que es 0.707. Eso lo voy a tener que multiplicar por lo que valga TR, que todavía no sé cuánto vale. Y a eso le voy a tener que restar la tensión de la Torre Eiffel, que tampoco sé todavía cuánto vale. Y la suma de todo eso me va a ser 0. Y entonces aquí sí ya no puedo seguir avanzando, ya no puedo seguir avanzando porque tengo dos incógnitas. Tengo la tensión de Rosetta que no conozco, tengo la tensión de la Torre Eiffel que no conozco. Esto es algo que no se puede resolver. Es decir, tengo una ecuación que tiene dos incógnitas. Haga lo que haga, no voy a poder determinar el valor de ninguna de ellas. La condición para que yo pueda resolver una ecuación de este tipo es que yo tenga dos ecuaciones con dos incógnitas, y entonces sí puedo resolver. ¿De dónde puedo sacar una segunda ecuación para poder resolver esto? ¿Alguna idea? ¿Es de la Y? Así es, muy bien, de la Y. Si hago las operaciones en la Y, pues voy a encontrar una segunda ecuación que puedo resolver. Vamos a hacer lo mismo ahora para la suma de fuerzas en Y, muchachos. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en el eje Y? ¿Cuáles son? 2, la de Bu y la de Rosetta. La de Bu y la de Rosetta en Y. Ok, ¿cuál es la positiva? La de Rosetta. La de Rosetta. Entonces, la positiva de Rosetta es la tensión de Rosetta en el eje Y. Esa es positiva. Y la negativa es el peso de Bu, ¿no? Menos el peso de Bu. Y eso va a ser igual. ¿Cuántas hay más? ¿O nada más son esas? No, solo son esas. Nada más son esas. Nada más son esas dos. Entonces, la suma de esas dos debe ser igual a 0. Y entonces, resulta que esta es una componente en Y de esta tensión. Vamos a sustituirlo por lo que corresponda. ¿Cómo calculo la componente en Y de esta tensión? ¿A qué es igual esta TRY? Igual que hicimos acá. Igual con el coseno. No, porque es en Sería el seno. seno, ¿no? seno, ¿no? Con el Sería seno. por el seno de Sí, El sí. seno, ¿no? Es la tensión de Rosetta, pero por el seno de 45 grados. Muy bien. Menos el peso de Bu. Y eso va a ser igual a 0. Ok. ¿Cuánto vale el seno de 45 grados, muchachos? 0.707 grados. Lo mismo, ¿verdad? 0.707 de la tensión de Rosetta menos el peso de Bu. Y eso va a ser igual a 0. Ok, aquí tenemos un detalle. El peso de Bu no lo conozco, pero lo puedo conocer, ¿no? Porque conozco su masa. Y entonces puedo calcular sin ningún problema su peso. Entonces vamos a ver, vamos a calcular su peso aquí, muchachos. ¿Cuánto vale el peso de Bu?
Si su masa es de 5 kilogramos, ¿a qué es igual el peso de Bu? Digo, de 20 kilogramos. Por 20 principio de cuentas. kilogramos. 20 kilogramos. Ajá. Es la masa de Bu por la gravedad. En este caso, el peso de Bu va a ser igual a la masa de Bu, que son 20 kilogramos, por la gravedad, que son ¿cuánto? 9.8. Ajá. 9.8, ¿qué? Metros sobre segundos cuadrados. Metros por segundo cuadrado, muy bien. ¿Y cuánto me da entonces el peso de Bu? ¿Cuánto es? Sería 196. 196. Ajá, 196 kilogramos, metros por segundo cuadrado o Newtons. newtons, ¿no? Ese es el peso de Bu. Podemos sustituir ese valor aquí. Entonces me queda que 0.707 de la tensión de Rosetta menos el peso de Bu, que ya calculamos su valor en 196 newtons, debe ser igual a 0. Y si observamos, muchachos, en esta ecuación, ya nomás tengo una incógnita, que es esta tensión de Rosetta. Puedo empezar a despejar para encontrar su valor. ¿Qué hago con estos 196 newtons? Voy a despejar esa TR. ¿Qué le hago a estos 196 newtons? ¿Alguna idea? ¿Pasa con signo contrario? Así es, muy bien. Si está acá, lo paso con signo contrario. Si está aquí negativo, lo paso positivo y me queda de 0.707 de la tensión de Rosetta. Va a ser exactamente igual a 196 newtons positivos. Y entonces, si quiero despejar esta TR, ¿qué me estorba para dejar solito la TR? El 0.707 igual pasa, Ajá, ¿y cómo lo paso para acá? Dividiendo, Negativo. ¿no? dividiendo. Dividiendo, ¿no? Porque aquí está multiplicando a TR. Yo lo paso acá dividiendo. Entonces me queda que TR va a ser exactamente igual a 196 newtons dividido entre 0.707. Si alguien me ayuda, ¿cuánto me da eso? 277. 277.22. 277.22. ¿Ok? Y estos también son newtons. Y entonces, pues ya encontré la tensión de Rosetta. Esa es la fuerza que aplica Rosetta. Ya tengo este valor. Entonces, ¿qué hago para encontrar el valor de la tensión de la Torre Eiffel? ¿Qué puedo hacer? Se sustituye y despeja. Así es, despejo de aquí, voy a despejar de aquí esta tensión de la Torre Eiffel. Como está negativa no me sirve. La puedo pasar aquí para despejarla. Y como la paso de ese lado, ¿cómo me queda? Sumando. Me queda positiva. Entonces 0.707 de la torre de la tensión de Rosetta va a ser igual a la tensión de la Torre Eiffel. Y la tengo invertida, la voy a enderezar, voy a pasar esto para la izquierda y lo demás para la derecha. Muchachos, se va a acabar la sesión, les voy a pedir que nos reconectemos solamente para terminar de redondear este ejercicio y para registrar la participación. Si no me doy cuenta, ahorita en cuanto se termine la sesión nos reconectamos. Es cuestión de 5 minutitos más. 0.707 de la tensión de Rosetta. Perdón, esta es la tensión de la torre, no la de Rosetta. Y entonces, pues continuamos, muchachos, en 2 minutos para terminar este ejercicio. ¿Dudas, muchachos, preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, No, profe. nos vemos en 2 minutos para terminar el ejercicio.